desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que sois también amantes de el deporte rey del motor. En esta ocasión vamos a comentar un par de noticias y hablar del próximo Gran Premio, que es el Gran Premio de Mónaco, uno de los circuitos más icónicos de la Fórmula 1 y que a veces pues nos da carreras muy interesantes y otras veces nos limitamos a ver los coches circular alrededor de la ciudad. En esta ocasión el equipo queda reducido a 2 integrantes, estoy yo y conmigo está Juan. Muy buenas, Juan. Hola Dani, hola a todos. Pues sí, parece que de golpe y porrazo a un montón de los que formamos parte de los que formamos el staff de Desde Boxes se nos ha ido los ordenadores a la porra y yo estoy ahora mismo aquí con una situación, bueno, digamos con el de repuesto. Y bueno, a ver si ya la semana que viene estamos todos o casi todos y con menos problemas técnicos de los que estamos teniendo en este mes de mayo. A ver si se cumple tu petición y tenemos eso, un podcast un poquito más animado con mayor parte del equipo, ¿no? ¿Te gusta la sensación de crear con tus manos? ¿Te interesa el arte del cartonaje? ¿O buscas un nuevo hobby? Pues Pildoritas de Cartón es tu podcast. Pequeñas píldoras que te acercan al arte del cartonaje. Un pequeño podcast hecho con mucha ilusión. Pildoritas de Cartón, tu podcast de cartonaje. Puedes escucharlo en iTunes, iVoox y en frusqueta.com. Pildoritas de Cartón, tu podcast de cartonaje. Ven y escúchalo ya. Lo que vamos a hacer, como decía, es comenzar con las noticias. Tenemos un par de noticias que han salido estos últimos días, tampoco demasiado, y que vamos a pasar a comentar. La primera, quizá, lo que más nos trae esta temporada es que por temas de fiabilidad y por fiabilidad no, por temor a la fiabilidad que pueda tener, Renault retrasa todavía la gran actualización de motor que nos había prometido, el MGU-K, el sistema de recuperación de energía que permite cargar la batería con la frenada y que vienen desarrollando desde el año pasado, parece ser, con un partner, Magneti Marelli, y que el miedo que tienen es que todavía no han superado pues una distancia de 8.000, 10.000 kilómetros en banco de pruebas, que sería lo que ellos ven como que sería lo más aceptable para decir que esta unidad nueva sí que cumple los estándares para ponerla en su coche Fórmula 1 ya en circuito sin comprometer el resultado de una carrera. Por ahora están utilizando todavía el antiguo, que supuestamente es más pesado, que además pues no funciona tan bien como este nuevo diseño, y que se está hablando de que más o menos sería en el Gran Premio de Canadá cuando podrían tener recorridos esos 8.000, 10.000 kilómetros virtuales en simulador para poder garantizar que esta nueva unidad se puede aplicar a los coches. Con lo cual, nos iríamos hasta el séptimo Gran Premio de esta temporada para ver esa evolución. Sería, pues habríamos pasado una tercera parte del campeonato para el equipo Renault, que recordemos que está con sus equipos motorizados, con el suyo propio y con los otros dos que motoriza, pues con McLaren y con Red Bull, en cuarta, quinta y sexta posición en el Mundial de Constructores, y que la verdad es que están tercera, cuarta y quinta en el Mundial de Constructores, y que la verdad es que por ahora está dándole un resultado sin ser así cercano a Mercedes y a Ferrari, pero que sí está bastante bien, pues para no haber traído todavía esta evolución.
Pues sí, una pena, ¿no? Todos estos retrasos. Claro, dada como es la Fórmula 1, ¿no? Y el grado tecnológico que desarrolla, pues parece normal, ¿no? Que estas cosas pues vayan siempre con retrasos y que pues las cosas eso vayan más despacito de lo que a muchos nos gustaría. Y bueno, la pena es que en este caso estamos hablando del motor que equipa el McLaren y bueno, los que estas prisas pues las sentimos sobre todo teniendo en cuenta que Fernando está ahí y que ojalá pudiera disponer de un motor en condiciones, ¿no? Un motor a la altura de los otros dos, pues por verlo más arriba, competir, porque vemos que se acaba la carrera de Fernando y nos duele, ¿no? Entonces, digamos que esa paciencia que hay que tener con el motor, pues no la aceptamos y nos gustaría eso, que las cosas fuesen más deprisa, pero bueno, así son las cosas y habrá que tomarlas como vienen. Ojalá al menos, realmente, pues dentro de esas 7 carreras o en esa 7ª carrera de la temporada, pues ya sí que esté ese motor. Veamos que realmente el McLaren empieza a correr más, lo mismo que el Renault, y ya lo que sería estupendísimo es que el Red Bull directamente pues ya se pusiese a la misma altura y estuviese compitiendo de tú a tú con Ferrari y con Mercedes. Por lo menos que les hiciera bastante más la puñeta y se metiera entre ellos, consiguiendo bueno pues un poquito más de emoción, aunque quizá el tema del campeonato estará entre Vettel y Hamilton, casi seguro hacia la segunda parte que la primera, pero bueno, que por lo menos estén ahí dando el coñazo y que se metan entre ellos y que le resten puntos a uno, a otro, y desde luego que nos lo pasemos nosotros bien, que al final es lo más importante, gane quien gane. Sí, no, pero además que esté ganando carreras, pero no rascando puntos, no siempre hay agazapado y al acecho de ver lo que pueden pillar, ¿no? A ver si falla Raikkonen, a ver si falla Bottas, a ver si falla Vettel o Hamilton, pues para llegar al podio, ¿no? O sea, que realmente pues que el motor esté en las mismas condiciones y sí, probablemente ya llegue muy tarde para lo que es el campeonato del mundo, pero sí para disputar las carreras. Lo mismo que precisamente ahora este fin de semana, ¿no? Aquí en Mónaco, pues digamos que viene con la etiqueta de temible. Mercedes y Ferrari pues van a temer a Red Bull, pues eso, como un contrincante que les puede fastidiar y bien el fin de semana, pues que sea esto en todas las carreras y no por las circunstancias especiales que tiene Mónaco. Sí, efectivamente. Y hablando un poco de estos dos pilotos, de Vettel y de Hamilton, que a priori estamos viendo que serán los que terminen por disputarse el Mundial, y esperemos que sea ya hacia finales, muy finales de la temporada, si se da el caso, bueno, pues que tengamos el campeón, o que no adelantemos demasiadas carreras y que estén bastante parejos. Durante una rueda de prensa, bueno, se les comentaba el tema de los coches del 2019, que recordemos que los promotores de la Fórmula 1, Liberty y con la FIA, bueno, están buscando una manera de que los coches se puedan pegar mucho más los unos a los otros, que la aerodinámica no influya como está influyendo ahora a la hora de que el coche que viene por detrás para adelantar se pueda pegar al de delante o no, o que aguante ahí tiempo pues para fomentar los adelantamientos, ese cambio, esos alerones más simples en la parte delantera del coche y todo esto. Bueno, pues eran preguntados por eso, porque además se supone están hablando de que los coches serían un segundo y medio más o menos más lentos de lo que están siendo este año. Bueno, pues los dos se han desmarcado en declaraciones asegurando que lo que a ellos les interesará es que el coche sea cada vez más rápido y no cada vez más lento, ¿no? Además, claro, para ellos les interesa porque son además los que tienen los coches más rápidos y bueno, las declaraciones iban un poco en ese sentido, ¿no? Que a ellos no les interesa que sea más fácil adelantar, sino que los coches sean más rápidos. Punto. Que quieren batir récords. Este año sí que estamos batiendo algún récord de pista. Recordemos que con los cambios había incluso algún récord de pista si no recuerdo mal, en alguna pista estábamos con récords del 2004,
o del 2005, 2006, 2007, en esas épocas de la Fórmula 1, y que durante muchos años no se han bajado. Este año sí que estamos empezando a bajar algunos récords importantes, y es a lo que apuntan estos dos pilotos, ¿no? Que los coches tienen que correr y no hay que buscar que sea fácil adelantar, sino que corran más y que eso sea lo que les permita adelantar. Lo que pasa es que, bueno, se ve que a día de hoy eso sí que no está funcionando, salvo para estos 2-3 equipos punteros que tenemos arriba y que son los que están machacando al resto de rivales. Sí, como dices, pues entiendo que ellos dos ahora mismo pues prefieran este tipo de coches y no tener la competencia que tendrían en el momento en que se igualasen, pues eso, que hubiese más coches ahí peleando con ellos de tú a tú. Claro, realmente yo cuando leí esta noticia, pues en parte también les doy la razón, en el sentido de que yo entiendo que la Fórmula 1, o al menos la Fórmula 1 de un tiempo a esta parte, más que coches de carreras, lo que tiende es a producir coches rapidísimos, ¿no? Pero rapidísimos cuando están ellos solos en la pista. En el sentido de que eso, o sea, simplemente el ir a rebufo, pues ya empieza a... Antes ir a rebufo era algo bueno porque te permitía ese rebufo muchas veces adelantar al que tenías delante. Ahora al revés, ahora te merma capacidad, ¿no? De ir rápido. Entonces, pues eso, o sea, parece que son coches para correr ellos solos. Casi daría la sensación de que, o sea, las carreras están pues porque tienen que estar, pero lo suyo sería que compitiesen contra sí mismos, ¿no? Y ver cuál es el más rápido, porque los coches están pensados eso, para ser el más rápido. No están pensados para, pues eso, para ratonear, para adelantar, para adaptarse a varias trazadas y no a una única trazada en cada circuito. Un poco, yo me di cuenta de esto sobre todo viendo el Mundial de la Resistencia, ¿no? Ahora que como Fernando lo corre, pues empiezas a encontrar diferencias, ¿no? Y claro, o sea, digamos que la medida que intenta implantar la FIA va en contra de eso, en hacer los coches, pues eso, más capaces de competir entre ellos y no buscar ese perfil de super rapidez, ¿no? De estar tan pensados para aprovechar al mínimo todo y correr solos, como decía, sino pues eso, que se puedan enfrentar unos a otros. Creo que sería algo con lo que ganaríamos todos, el espectáculo ganaría, y así que pues yo estoy más con la opinión de Sainz y de Verstappen, que han dicho pues justo lo contrario precisamente que Vettel y Hamilton. Teniendo en cuenta que van por detrás, pues también parece lógico esas declaraciones. Habría que verlos si estuviesen en el coche más rápido, ¿no? Sí, desde luego se acercarían a fórmulas mucho más simples y en las cuales pues la rivalidad es bastante más elevada de lo que está siendo la Fórmula 1 actual. Continuando. Pero sí que es cierto, sí. O sea, sí que es cierto que entiendo que, digamos que es una medida que va contra lo que es la Fórmula 1 tal y como es hoy en día la Fórmula 1. No, desde luego. Y las medidas que se han tomado para que la Fórmula 1 sea lo que es hoy han ido en contra de la Fórmula 1. O sea, porque mira las audiencias, las asistencias a circuitos, el interés mundial que tiene, el tema, bueno, pues televisiones que han dejado de pagar derechos, menos gente en las carreras. Durante muchos años hemos estado viendo nuevos circuitos que se veía que no tenían mucho sentido, circuitos en Corea, que al final han terminado por fracasar. La verdad es que la Fórmula 1 en los últimos años ha ido pues yendo en contra de sí misma, ¿no? De la espectacularidad que tenía en tiempos anteriores, y quizá volver a lo simple nos permita eso, pues ver pilotos contra pilotos y que sea más fácil que tampoco esos cambios. O sea, que tampoco entienda, o sea, vamos, la Fórmula 1 siempre ha sido lo más de lo más. Eso desde luego. O sea, vale que los coches hace años podían ser más de mecánicos, ¿no? De trabajarlos en el garaje y no tanto en el túnel de viento y en el modelo matemático que empleen los ingenieros para encontrar, pues, a ver cuál es la vuelta o el rizo que hay que darle a un alerón para que sea mejor aerodinámicamente, ¿no? O sea,
pero bueno, dentro de lo que cabe en aquella época, sin tanta sofisticación, pero también eran más de toda la vida. Entonces, en ese sentido, las medidas sí han ido en contra de la competitividad, pero no tanto de la búsqueda de lo exquisito, ¿no? O de lo más rápido, de la velocidad, en ese sentido. No sé si me explico. Sí. Bueno, pues ahora habrá que ver qué pasa el año que viene y qué comentarios sueltan estos dos sobre qué les parece la nueva Fórmula 1, si realmente pues llega a producirse esos cambios. Más noticias, tenemos también un circuito, el circuito de Hockenheim en Alemania, donde se disputa el Gran Premio de este país, y que hasta hace unos años se disputaba alternamente con Nürburgring, con el otro circuito conocido de Alemania, y que, al final, por motivos económicos, durante la crisis, pues en 2013 celebró en el circuito de Nürburgring su último Gran Premio, que después de eso, pues durante el año 2015 y 2017 no hubo Gran Premio de Fórmula 1 en Alemania. Y es ahora cuando está próximo, de hecho esta sería, entre comillas, la última carrera en Hockenheim, está próxima a la finalización del contrato con la Fórmula 1. Ante esto, pues los dueños del circuito y las autoridades alemanas que llevan este tipo de temas están buscando una fórmula distinta, diferente, que permita que este Gran Premio se siga corriendo, pero que no les cueste dinero. El tema cuando salió Nürburgring del campeonato fue tema económico, fue tema de que los altos precios que tenía que pagar para la Fórmula 1 no se cubrían con los beneficios que se sacaban del circuito, y que en este caso, pues Hockenheim ha mantenido también esas pérdidas, y que esperan en esta renegociación que se busque una fórmula distinta para facilitar pues igual al compartir los ingresos, en vez de meterle directamente un canon al circuito, que tiene que pagar, tenga los ingresos que tenga, y que podría hacer que no se volviera a correr en Hockenheim, o que pues viésemos una nueva forma de negociar los circuitos en la Fórmula 1. Recordemos que este contrato viene de la época de Ecclestone, y Ecclestone ha apretado a los organizadores bastante en este tipo de acuerdos. Además, también llega con unos rumores de una información que habla del Gran Premio de Miami, que se podría estar negociando, y que sí que se estaría buscando un modelo para ese canon o para ese contrato de una forma distinta a lo que estábamos acostumbrados. Son las dos noticias que tenemos en ese sentido, y que yo creo que sería bueno una compartición de beneficios más que un canon directo de la Fórmula 1 al circuito, y que luego ya el circuito consiga rentabilizar de la manera que ellos piensen que es oportuno. Pues a mí me encanta lo de la filosofía que tienen en Alemania con respecto a estos temas, ¿no? No se rasgan las vestiduras, y eso que tienen un piloto como es Vettel, que ha sido campeón del mundo 4 veces ya, ¿no? 4 o 5 veces es campeón del mundo. Poco antes del Schumacher, es decir, imaginaos si tuviésemos en España esa cantidad de campeonatos del mundo, pondríamos todos el grito en el cielo si desapareciese o si se pudiese en la cuerda floja el Gran Premio de España. De hecho, lo comentabais, ¿no? En el episodio anterior, en el que no pude participar yo, de esos rumores, o sea, que cuando comentabais si el circuito de Barcelona estaba a la altura de la competición y del espectáculo, ¿no?, que le estamos pidiendo a la Fórmula 1, y si habría que cambiar de circuito. No sé si lo recordáis. Bueno, pues en Alemania no se rasgan las vestiduras. O sea, allí o esto es rentable o nos quedamos sin Fórmula 1, y todo el mundo lo comprende y nadie se hace pues eso, se rasga las vestiduras, ¿no? Así que en ese sentido, chapó por ellos. Está claro que hay veces que el beneficio que se obtiene por un espectáculo de este tipo no es única y exclusivamente económico, hay que tener en cuenta desde luego otros valores, pero
hay que poner todo eso encima de la mesa y ver cuándo una cosa pues merece la pena y cuándo no. Y así que el órdago que le plantea a la Fórmula 1, pues muy bien por ellos, ya digo, o sea, me parece estupendísimo que se planteen estas cosas de esta manera. Y si algún año nos quedamos sin Gran Premio de Alemania, pues que recapacite el que tiene la capacidad de, a lo mejor, ver que lo que se les está exigiendo a los circuitos es demasiado para los tiempos que corren, ¿no? Y si eso ocurre en un país como Alemania, que desde luego está económicamente muchísimo mejor que muchísimos otros de Europa y muchísimos otros del mundo, pues precisamente los que no estamos tan bollantes deberíamos de tomar ejemplo muchas veces de cómo se ocurre, o sea, de cómo hay que negociar estas cosas y de qué es lo importante, ¿no? Siendo yo el primero, que me fastidiaría mucho quedarme sin Gran Premio de España, pero bueno. No, desde luego en Alemania las cosas las hacen de otra manera y esto es una de las demostraciones, ¿no? Y ahora, además teniendo eso, pues uno de los circuitos que dijo que no participaba más perdiendo dinero y dejó de participar en la Fórmula 1, o sea, no se quedó en una pataleta o en una declaración vacía intentando influir en la decisión de Bernie Ecclestone, intentando darle miedo. Bueno, pues aquí se dijo que no, y fue no, y bueno, pues hubo 2 años que ese contrato se incumplió. No se celebró el Gran Premio de Alemania, que le tocaría en Nürburgring, y no ha pasado nada. Con lo cual, bueno, pues aquí si les funciona como órdago, bien. Si no les funciona como órdago, es dinero que se ahorran. Y bueno, los aficionados alemanes, eso serán muchos, porque como dices, han tenido pilotos alemanes de la máxima categoría, tienen el equipo más potente ahora mismo en el campeonato del mundo es alemán y no les tiembla la mano. Entonces, bueno, veremos si hasta Bottas, hasta Rosberg también es alemán, que nos olvidábamos de él, y entre Schumacher y Vettel pues hay otro más, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, habrá que ver cómo le sale la jugada y si realmente, pues al final vemos un cambio del modelo de negocio también en esta parte, ¿no? En el canon que pagan los circuitos y cómo se reparten beneficios y cómo se reparten esos ingresos de cada gran premio. Y hablando de dinero, una cosa que hemos también tenido en los últimos días es que hay un nuevo accionista que ha inyectado algo más de 200 millones de euros en McLaren. Un nuevo accionista que se ha convertido en el máximo accionista del grupo con esta aportación desde la salida de Ron Dennis, y que, bueno, a través del fondo Nidala Limited, el que está entrando es el padre, además de uno de los pilotos de probador de Force India y que es piloto de F2, que en este caso es Nicolas Latifi, que es el que acaba de entrar en el grupo McLaren, no en el equipo de Fórmula 1, sino en todo el grupo McLaren, coches de calle y coches de competición, y que al final, bueno, es una gran aportación al equipo McLaren, que además con la salida de Honda, aparte de pagar la cláusula que hayan tenido que pagar para cambiar el motorista, para romper ese contrato, la pérdida de esos, creo, bueno, no sé si eran 40 millones al año que pagaba Honda como patrocinador del equipo McLaren también, y que la verdad es que le vendrá bastante bien esta inyección económica al equipo para soportar pues la falta de sponsors que tiene últimamente el equipo en la Fórmula 1. Pues nada, o sea, a ver, en teoría parece que es una muy buena noticia, ¿no? Para McLaren, que esa inyección de millones pues seguro que le viene muy bien para tapar sobre todo la falta que tiene de sponsors importantes, ¿no? Pero, claro, tenemos tan cercano el caso de Stroll con Williams que llegue una persona también canadiense y que prácticamente se haga lo que él quiere por toda la pasta que está metiendo en el equipo, que ponga a su hijo
cuando ha quedado, yo creo que demostrado, que no está a la altura en general de lo que se le pediría a un piloto que llegase por méritos propios y no por toda la pasta que tiene su padre, pues parece que estamos ante un caso que se podría repetir muy fácil, ¿no? Este señor es el mayor accionista de McLaren, tiene un hijo que se dedica a correr en Fórmula 1, pues parece cantado que el año que viene pues va a tener un asiento. O sea, dicen que no, pero es que parecería raro que no fuese así, ¿no? Con lo cual, lo que le están haciendo es la cama a Van Dorn o cuentan con que Fernando no esté el año que viene en McLaren. No lo sé. En todo caso, también curioso, ¿no? También en el episodio pasado comentabais sobre la validez o no de Van Dorn para estar sentado en McLaren y para acompañar a Fernando en las carreras. Pues mira, a lo mejor dentro de poco ya no lo vemos, al menos en McLaren, no sé. A mí, ya digo, o sea, en principio parece una buena noticia, pero si lo que va a hacer McLaren es venderse, qué triste, ¿no? Qué triste una escudería tan importante y con tanta historia como McLaren acabe así. Bueno, al tiempo dará o quitará razones, ¿no? Por ahora simplemente es un rumor, por ahora es una buena noticia, pero esperemos que no se convierta en mala, o al menos espero que no se convierta en mala, aunque tiene toda la pinta. Yo apostaría realmente en que sí, que dentro de nada vamos a ver a Nicolás Latifi sentado en un McLaren, y no por méritos propios, sino por ser hijo de quien es. Sí, al menos para hacer alguna prueba, ¿no? Claro, es que yo que sé, a lo mejor yo tampoco sé lo bueno que es este chaval, ¿no? Conduciendo. Por ahora, si está ahí en el equipo si está en Force India como piloto desarrollador, pues bueno, no sé también hasta qué punto tendrá experiencia como para estar en ese puesto. No lo sé, no sigo otras categorías y entonces pues no puedo juzgarlo, tendría que verlo, ¿no? Subido en Fórmula 1, pero no es, digamos que no es los ejemplos que tenemos hasta ahora de situaciones parecidas, pues no nos hacen confiar en que realmente al final vayan a salir buenos pilotos, ¿no? O al menos pilotos rompedores o en los que nos fijemos y de los que nos acordemos dentro de unos años cuando se retiren, ¿no? El caso de Stroll yo creo que es algo muy parecido, ¿no? Es que incluso coinciden en la nacionalidad, canadienses ambos. Vamos, que te huele a chamusquina todo esto. Es que es muy difícil no pensarlo, ¿no? No, desde luego, y dado como ha sido la Fórmula 1 en los últimos años, con pilotos que han entrado por patrocinio, desde luego que sí, que bueno, que hemos visto verdaderas atrocidades, y que yendo por delante el dinero ha entrado gente en la Fórmula 1 pues que sus méritos tenía, porque tenía la superlicencia y habría hecho alguna cosa interesante, pero seguramente los habría con muchísimos más méritos en la cola y con bastante menos dinero, bastante menos apoyo de un país, de una empresa o de un padre multimillonario. Pero bueno, esto al final, la Fórmula 1 también es un negocio y son muchos millones los que hay que poner encima de la mesa para correr cada carrera. Y bueno, de algún lado los hay que sacar. Y por noticias yo creo que no tenemos nada más, con lo cual nos vamos a meter ya en lo que es el Gran Premio de Mónaco, y empezamos por los horarios. Unos horarios que, como siempre, bueno, en este circuito son especiales. No tenemos libres el viernes, sino que los tenemos el jueves. Tendremos los jueves, los primeros entrenamientos a las 11 de la mañana, de 11 a 12 y media. Los segundos libres los tendremos de 3 a 4 y media de la tarde. Luego ya llegaremos el sábado a los terceros libres de 12 a 1 de la tarde. La clasificación a partir de las 3, de 3 a 4 de la tarde, el mismo sábado. Y el domingo a las 3 y 10 de la tarde tendremos la carrera. Todo esto en horario europeo central.
En cuanto a neumáticos, aquí, bueno, los neumáticos, recordemos que Mónaco es un circuito urbano, no tiene ninguna parte que sea mixta, sino que directamente es todo urbano, que normalmente siempre se ha hecho carrera en circunstancias normales a una parada, es uno de los pit lanes más lentos de todo el campeonato, si no recuerdo mal, además el límite no está en 80 km por hora, sino en 60, y es uno de los circuitos en los que más segundos se pierden, creo que son de medio unos 10 segundos más que en el resto de los circuitos, 10-15 segundos. Por lo cual veremos en esta carrera si el tema de los neumáticos nuevos que trae Pirelli para este circuito, los neumáticos más blandos de toda la gama que tiene, que no los teníamos el año pasado, si esto cambia de alguna manera. De todas formas, recordemos que el desgaste y la degradación, al ser un circuito más lento y ser un circuito bastante más fino, son más bajas que en el resto de circuitos, con lo cual, bueno, aquí los neumáticos se van a cuidar de forma muy sencilla, aunque habrá que, bueno, dependerá un poco del tema meteorológico, de cómo se dé la situación en la carrera, porque, bueno, aquí si llueve también es uno de los circuitos más complicados por el tema de cómo están los muros de cerca y de lo pequeño que es el circuito al final, ¿no? El poco ancho de la pista y lo ratonero que es todo. Con todo esto, los neumáticos, como digo, pues van a estar bajo la lupa. Y en esta carrera, Juan, lo estábamos comentando antes de grabar, tendremos super blandos, ultra blandos e hiper blandos, los tres compuestos más blandos de los que dispone Pirelli, y que además prácticamente todos los equipos se han ido al compuesto más blando de los tres, al hiperblando, y nos dejan una situación bastante curiosa, ¿verdad? Sí, bueno, prácticamente todos los equipos, como dices, han optado por coger muchísimos, o sea, el hiperblando es el neumático por excelencia. Del super blando y del ultra blando, pues como mucho llevan dos, bueno, en algún caso extraño, el de Grosjean, bueno, y el de Bottas, llevan 3 ultra blandos, pero bueno, aquí vamos a ver, el interés está en ver en cómo resulta, ¿no? Este nuevo neumático hiperblando y si realmente tendrá características diferentes al resto. Yo no sé si os acordáis, pero aquí en Mónaco incluso ha habido veces en el que algún piloto que salía retrasado optaba por cambiar, o sea, estoy acordándome de una gran remontada de Fernando Alonso, en el que salía atrás, muy atrás, y cambió neumáticos, no sé si fue en la primera vuelta o en la segunda vuelta, y acabó la carrera con esos neumáticos, no volvió a parar, con lo cual le salió bastante rentable. Es decir, es una carrera que prácticamente cambia neumáticos porque les obligan. Si no, lo harían con un juego nada más, ¿no? Entonces, habría que ver si realmente este neumático es lo suficientemente rápido como para que merezca la pena que hagan 2 cambios. Porque yo creo que, o sea, lo más normal será que hagan unas cuantas vueltas con este hiperblando y, en todo caso, después ponen el superblando y con el superblando son capaces de acabar seguro. Con lo cual, y dadas las características de este circuito, lo dificilísimo que es adelantar, pues a ver si de alguna manera pues consiguen que los beneficios que trae el hiperblando sean lo suficientemente buenos como para eso, intentar hacer 2 stints, pero bueno, lo veo muy difícil. Lo de los neumáticos lo hemos hablado muchas veces y bueno, la curiosidad está en ver lo que aguante y todo esto, pero ya digo que o su rendimiento es espectacular, la diferencia entre este neumático y los otros es brutal como para que sí que le salga rentable hacer 2 stints con este tipo de neumático, o si no me da la sensación de que la carrera va a ser pues como todos los años, o sea,
una procesión de coches, uno detrás del otro, en el que mola mucho ver la carrera, no por lo que ocurre en pista, sino porque es una espectacular ver correr los coches por ese trazado, ¿no? Pegándose a los muros y bueno, no sé, Mónaco es eso, vale, las carreras, aunque no sean entretenidas, a mí me flipan. Habrá que ver si hay algún tipo de safety car a principio de carrera, a ver si alguien se mete rápidamente a cambiar neumáticos y si esos neumáticos aguantan las 78 vueltas, me parece que es lo que se corre aquí en este circuito. Sí, justo. Sí, 78 vueltas. Pero claro, es que son 3 kilómetros, 300 metros la longitud que tiene, entonces. Prácticamente nada. El circuito más corto de la Fórmula 1. Pero 1.14. 1.14 es el récord de vuelta rápida. 1.14. O sea, fijaos que en algún circuito, no voy a decir que sea un stint, pero, o sea, uno de los tramos, pero casi, ¿no? Efectivamente. Bueno, y este sí que tiene un récord de hace poco, porque es de Sergio Pérez de la temporada pasada, es de 2017. No es el caso que comentaba al principio de algún circuito que mantenía récords con bastante polvo acumulado encima. Esto en cuanto a los neumáticos, en cuanto un poco a lo que creemos que se puede ver. En cuanto a DRS, recordemos que como este circuito es urbano y poca recta tiene, en este circuito solo disponemos de una zona, que sería la zona de la recta de meta, prácticamente desde la última curva a la primera, y que la detección la tendríamos 2 curvas antes. El DRS se activaría después de la curva 19. Bueno, pues la activación, o sea, el control estaría en la curva 17, que viene después de la piscina, antes de llegar a la Rascas, y es lo único que podríamos utilizar pues para adelantar con algo más de ayuda a este propósito, al adelantamiento. Y poco más podemos comentar, ¿no?, de este circuito que nos conocemos ya desde hace muchos años y que estoy viendo aquí que el primer Gran Premio que se ocurrió fue en 1950, o sea, ya ha llovido bastante en este Gran Premio. No sé si quieres destacar alguna cosa, Juan, o... Hombre, destacar algo del circuito, un circuito que la mayoría de nosotros no sabemos los nombres de las curvas, que habrá hiper aficionados que se lo sepan de más circuitos, pero yo en mi caso es el único circuito que me conozco, pues eso, ¿no? Casi podríamos ir diciendo el nombre de cada curva. Pero entonces, pues poco más que decir, ¿no? Nos lo sabemos todos, es un clasicazo, pero sí un poco las circunstancias, ¿no?, de cómo llegan este año y cómo puede ser la carrera. Lo decía antes, Red Bull, o sea, obviamente, por esas características que tiene este trazado, no es tan importante el tener un motor rápido, con lo cual se iguala todo bastante. Los Red Bull probablemente vayan a pelear de tú a tú, al menos en carrera, y habrá que ver qué es lo que ocurre en esa clasificación, que obviamente es determinante, ¿no?, para el resultado final de la carrera. Entonces, pues a ver cómo está Ferrari, a ver cómo está Mercedes. Recordemos que Mercedes el año pasado lo pasó muy mal. Aquí Ferrari hizo doblete, a ver si, pues eso, si mantiene, a ver qué ocurre, ¿no? Y a ver cómo Red Bull entra en juego y bueno, pues también el resto de equipos, Haas, que está muy adelante, a ver Grosjean si no vuelve a meter la pata, y el resto, pues a ver cómo queda esa lucha entre Renault y McLaren, a ver si se acerca a Force India, a ver si Williams se recupera un poco y en fin, pues nada, Mónaco es Mónaco, ¿no? Recordemos que además el año pasado no corrió Fernando porque estábamos con las 500 millas de Indianápolis. Entiendo que es el mismo fin de semana, ¿no? Sí, sigue siendo este año. Estaba revisando cómo había acabado el Gran Premio del año pasado y no encontraba yo a Fernando. No encontraba entre los que habían acabado. Digo, pues se habrá retirado, pero no, efectivamente está bien ese apunte que comentas, que es ese Gran Premio que corrió Jenson Button el
en sustitución de Fernando Alonso, y que además le había dicho la famosa frase aquella de que Fernando había entrado en directo por la radio, que le cuidase el coche y tranquilo que te voy a mear dentro. Sí. Bueno, y hablando de mojarse, otra cosa es que se ponga a llover. Si se pusiese a llover, las cosas vuelven a cambiar todavía más, se igualan muchísimo más, y aquí ya pues es saber quién es el que es capaz de mantenerse el coche entre los muros, yendo rápido, ¿no? Es que bueno, desde pues, luego es un circuito súper complicado en el sentido de, claro, iba a decir, la clasificación es sumamente importante. En este circuito lo es quizá más que en cualquier otro circuito de la Fórmula 1. Sí, vale, bien, te clasificas primero, pero claro, o sea, eso puede ser todo o nada, porque cuando llegue la carrera es un circuito en el cual, oye, con lluvia es uno de los circuitos más complicados. Es un circuito urbano, apenas tiene escapatorias, apenas tiene por dónde escapar el agua, y se puede montar una bastante interesante. Pero es que, aunque no llueva, con que haya un golpe, con que haya algo, el año pasado, pues no recuerdo en qué vuelta hubo el último coche de seguridad, pero vamos, es que acabaron acabaron 13 coches, el último no tenía vueltas perdidas, los primeros entraron en nada, a 3 segundos cada uno del coche que le precedía, más o menos. O sea, que estuvo disputada por eso, porque hubo incidentes, y al final, por muy bien que hayas hecho la clasificación, si la carrera sale como en otros años, con problemas, con coches de seguridad constantes, con atascos, con que se te mete un doblado en algún momento, tampoco tiene tanta importancia, ¿no? A priori sí que se la damos y que decimos, bueno, pues a ver lo que pasa el sábado, pero pues que al final luego la historia puede cambiar de la noche a la mañana en una vuelta en lo que pase el domingo ya te digo, o sea, de tema de climatología, de coches de seguridad, de incidentes, de que no seas capaz de pasar un doblado y que te adelante el que venga detrás. Son cosas que al final, si te pones a pensar todas las posibilidades que se pueden dar, efectivamente, o sea, es un circuito que debería dar para mucho entretenimiento, pero bueno, a veces no, a veces sale una carrera sí, que ya está decidida el sábado. Sí, muchas veces también pues nos hemos encontrado eso con procesiones de coches, ¿no? Uno detrás del otro y punto, sin mayores posibilidades. A ver, de todas maneras, yo ya lo digo siempre, para mí Mónaco, aunque sea un desfile y punto de Fórmulas 1, a mí me flipa, y cada vez que pinchan un onboard es que es ¡buah!, espectacular. Tú imagínate lo que puede ser que los coches, aunque vayan más lentos el año que viene, que tengan más facilidad para adelantar. Volver a ver adelantamientos en Mónaco podría suponer, vamos... Yo es que no me lo imagino, es que mira que llevo años viendo Mónaco y quitando ahí al salida esa chicane, ¿no?, a la salida del túnel, es que no sé. Estoy pensando ahora, bueno, hemos visto adelantar en sitios bien complicados, pero en fin, no sé, es brutal, ¿no? Este circuito, o sea, es precioso Mónaco, no sé, yo tengo ganas de ir solamente por ver, ¿no? Y no sé, es Mónaco, joder. Como anécdota te diré que yo había estado mirando en Airbnb, porque, bueno, te coges el piso y si tienes un poco de suerte, a ver, pagas una pasta, vas con los colegas, pero igual hasta tienes balcón. Lo que pasa es que lo del balcón no es algo que publicite mucho en Airbnb. No te pone mucho con vistas al circuito o no. De todas formas, claro, por el precio te puedes hacer una idea de si tiene vistas o no. Porque en este caso... Imagino que si tienes un piso o una casa que da al circuito, pues ya está. No es como en otras circunstancias que tienes derecho al piso, pero no a la ventana, llegado determinados eventos. Pues yo imagino que no te vetan a la ventana, vamos, no hay... Bueno, históricamente al menos eso ocurría, ¿eh? En las plazas mayores de todas nuestras ciudades... El espacio de la Plaza Mayor era un espacio que se reservaba incluso para corridas de toros y cosas así. Entonces muchas veces los inquilinos o incluso los dueños de las casas
llegando determinados eventos, pues las ventanas no eran suyas, sino pues para la corte, para la realeza y tal. Y esa costumbre tengo entendido que se ha mantenido a lo largo de la historia, e incluso que a día de hoy en determinados lugares sigue siendo así. Entonces, no sé, me imaginaba que a lo mejor en Mónaco pues también tienes una ventana, un balcón de puta madre, pero en realidad pues lo tienes que ceder a alguien. O alquilarlo, también sería muy normal que la gente los alquilase, ¿no? No, yo entiendo que eso un año ves la carrera y después a cobrar un pastón por bueno, pues eso, ¿no? Por que otra persona disfrute de él o otro grupo de personas. Pues sí. Se paga solo el piso. O sea, que cuando quieras nos compramos uno allí. Venga. Con lo que llevamos suelto. Efectivamente. Un par de bitcoins y listo. Arreglamos el tema. Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo que ha dado de sí este previo de Mónaco con esas noticias y con los datos que ya tenemos de lo que se utilizará en este circuito mítico de la Fórmula 1. Y no nos queda otra cosa más que despedirnos y emplazaros a que escuchéis la próxima semana el podcast que grabaremos con lo sucedido en este Gran Premio de Mónaco. Y si tenemos alguna noticia más también la incluiremos. Y poco más. Deciros que desde Vox.es es nuestra página web donde podréis encontrar tanto los medios de contacto como las redes sociales, aparte también de los posts que acompañen a este podcast. Y daros las gracias y que cualquier cosa, desde boxespodcast@gmail.com es nuestro correo, y que en telegram.me/desdeboxes tenéis nuestro canal de Telegram para enteraros de las noticias y chatear pues con el resto de fans de Desde Boxes. Y ahora Juan pues os dirá las formas de seguirnos en las redes sociales, y yo pues me despido y os dejo con él. Hasta luego. Sí, si no me equivoco, faltaría por dar el Twitter, @desdeboxes, y facebook.com/desdeboxes. En cualquiera de esos sitios pues nos podéis dejar vuestra opinión sobre alguna cosa de la que hayamos hablado o de cualquier cosa que se os ocurra. Estaremos encantados. Incluso hace siglos que no nos enviáis un audio correo. Animaos, que seguro que lo ponemos. Y nada, la semana que viene, como decía al principio, ojalá estemos todos. Un abrazo a todos los que faltan, en especial a Emma, te echamos de menos. Pero bueno, seguro que pronto estás de nuevo con todos nosotros. Venga, un abrazo, feliz carrera este domingo y hasta la próxima. Chao.